El pasado me sirve de poco, y rara vez pienso en él. Sin embargo, me gustaría contarles brevemente cómo llegué a ser un maestro espiritual, y cómo nació el libro El Poder de la Hora. Hasta los 30 años viví en un estado de ansiedad casi continua, salpicada con periodos de depresión suicida. Ahora lo siento como si estuviera hablando de una vida pasada o de la vida de alguien diferente. Una noche, no mucho después de cumplir 29 años, me desperté de madrugada con un sentimiento absoluto de terror. Había despertado con ese sentimiento muchas veces antes, pero esta vez era más intenso que nunca. El silencio de la noche, los contornos vagos de los muebles en la habitación oscura, el ruido distante de un tren, todo parecía tan ajeno, tan hostil y tan absolutamente sin sentido que creó en mí un profundo aborrecimiento del mundo. Lo más odioso de todo, sin embargo, era mi propia existencia. ¿Qué sentido tenía continuar viviendo con esta carga de desdicha? ¿Por qué seguir con esta lucha continua? Podía sentir un profundo anhelo de aniquilación, de inexistencia, que se estaba volviendo mucho más fuerte que el deseo instintivo de continuar viviendo. No podía seguir viviendo conmigo mismo. Este era el pensamiento que se repetía continuamente en mi mente. Entonces súbitamente me hice consciente de cuán peculiar era ese pensamiento, y me pregunté, ¿soy uno o dos? Si no puedo vivir conmigo mismo, debe haber dos, el yo y el mí mismo con el que yo no puedo convivir. Quizá, pensé, solo uno de los dos es real. Esta extraña revelación me aturdió tanto que mi mente se detuvo. Estaba completamente consciente, pero no había más pensamientos. Después me sentí arrastrado hacia lo que parecía un vórtice de energía. Al principio era un movimiento lento y después se aceleró. Me sobrecogió un intenso temor y mi cuerpo empezó a temblar. Oí las palabras «No te resistas a nada», como si fueran pronunciadas dentro de mi pecho. Sentía como me arrastraba a un vacío. Sentía que el vacío estaba dentro de mí en lugar de afuera. Y de repente ya no sentí más miedo, y me dejé caer en ese vacío. No recuerdo lo que pasó después. Me despertó el canto de un pájaro en la ventana. Nunca había oído un sonido así antes. Mis ojos aún estaban cerrados y vi la imagen de un diamante precioso. Sí, si un diamante pudiera producir un sonido, sería así. Abrí mis ojos y la primera luz del amanecer se filtraba por las cortinas. Sin ningún pensamiento, sabía que había mucho más de la luz que aquello de lo que nos damos cuenta. Aquella suave luminosidad filtrándose a través de las cortinas era el amor mismo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Me levanté y caminé por la habitación. La reconocía y sin embargo sabía que antes no la había visto verdaderamente. Todo era fresco y prístino, como si acabara de amanecer. Tomé cosas, un lápiz, una botella vacía, maravillándome ante la belleza y la vividez de todo eso. Aquel día caminé por la ciudad en total asombro por el milagro de la vida sobre la tierra, como si acabara de nacer en este mundo. En los 5 meses siguientes viví en un profundo estado de paz y embelesamiento ininterrumpidos. Después de esta condición disminuyó algo en intensidad, o quizás me pareció, porque se volvió mi estado natural. Podía funcionar todavía en el mundo, aunque me daba cuenta de que nada de lo que hiciera podría añadir algo a lo que ya tenía. Sabía, por supuesto, que algo profundamente significativo me había ocurrido, pero no lo entendía en absoluto. Solamente varios años después, luego de haber leído textos espirituales y de haber pasado tiempo con maestros, me di cuenta que lo que todo el mundo buscaba ya me había ocurrido a mí. Comprendí que la intensa presión del sufrimiento aquella noche debió haber forzado a mi conciencia a retirarse de su identificación con aquel ser infeliz y profundamente temeroso. Identificación que es, en últimas, una ficción de mi mente. Esta retirada debió ser tan completa que este ser sufriente y falso se derrumbó inmediatamente, como cuando se le quita el tapón a un juguete inflable. Lo que quedó después fue mi verdadera naturaleza como el entorno presente que yo soy, la conciencia en su estado puro, anterior a la identificación con la forma. Más tarde aprendí también a entrar a ese reino interior, ajeno al tiempo y a la muerte que había percibido originalmente como un vacío, y a permanecer completamente consciente.
Viví en estados de arrobamiento y santidad tan indescriptibles que incluso la experiencia original que acabo de describir palidece en comparación. Llegó un momento en el que, por un tiempo, no quedó nada de mí en el plano físico. No tenía relaciones, ni empleo, ni hogar, ni identidad social definida. Pasé casi 2 años sentado en los bancos de los parques, en un estado de intenso gozo. Pero incluso las experiencias más bellas vienen y se van. Más fundamental, quizá, que cualquier experiencia es la corriente subterránea de paz que no me ha abandonado desde entonces. A veces es muy fuerte, casi palpable, y los demás la pueden sentir también. En otras ocasiones está en alguna parte en el fondo, como una melodía distante. Después la gente venía ocasionalmente a mí y me decía: «Quiero lo que tú tienes. ¿Puedes dármelo o mostrarme cómo lograrlo?». Y yo decía: «Tú ya lo tienes, solo que no puedes sentirlo porque tu mente hace demasiado ruido». Esta respuesta creció después hasta convertirse en el libro El poder de la hora. Sin darme cuenta tenía una identidad externa de nuevo. Me había convertido en un maestro espiritual. Ahora hablemos del mayor obstáculo, la mayor iluminación. Pero primero, ¿qué quiere decir iluminación? Lo explicaré con esta parábola. Un mendigo había estado sentado por más de 30 años a la orilla de un camino. Un día pasó por allí un desconocido. «¿Una monedita?», murmuró mecánicamente el mendigo, alargando su vieja gorra de béisbol. «No tengo nada que darle», dijo el desconocido. Después el desconocido le preguntó: «¿Qué es eso en lo que estás sentado?». «Nada», contestó el mendigo. «Solo una caja vieja, me he sentado en ella desde que tengo memoria». «¿Alguna vez has mirado lo que hay dentro?», preguntó el desconocido. «No», dijo el mendigo. «¿Para qué? No hay nada dentro». «Échale una ojeada», insistió el otro. El mendigo se las arregló para abrir esa caja. Con asombro, incredulidad y alborozo, vio que la caja estaba llena de oro. «Yo soy el desconocido que no tiene nada para darte y que te dice que mires adentro». Pero no adentro de una caja como en la parábola, sino en un lugar aún más cercano, dentro de ti mismo. Y tú podrías reclamar: «Pero yo no soy un mendigo». Los que no han encontrado su verdadera riqueza, que es la alegría radiante del ser y la profunda e inconmovible paz que lo acompaña, son mendigos, incluso si tienen mucha riqueza material. Buscan afuera mendrugos de placer o de realización para lograr la aceptación, la seguridad o el amor, y mientras llevan dentro un tesoro que no solo incluye todas esas cosas, sino que es infinitamente mayor que todo lo que el mundo pueda ofrecerles. La palabra iluminación evoca la idea de un logro sobrehumano, y el ego quiere conservar las cosas así, pero es simplemente el estado natural de sentir la unidad con el ser. En un estado de conexión con algo inconmensurable e indestructible, algo que casi paradójicamente es esencialmente tú, y sin embargo es mucho más grande que tú. Es encontrar tu verdadera naturaleza más allá del nombre y de la forma. La incapacidad de sentir esta conexión da lugar a la ilusión de la separación de ti mismo y del mundo que te rodea. Entonces te percibes a ti mismo consciente o inconscientemente como un fragmento aislado. Surge el miedo y el conflicto interior y exterior se vuelve la norma. Me encanta la sencilla definición de la iluminación dada por Buda como el fin del sufrimiento. No hay nada sobrehumano en esto, ¿cierto? Por supuesto, como toda definición es incompleta. Solo dice que la iluminación no es sufrimiento. Pero ¿qué queda cuando ya no hay sufrimiento? El Buda no habla sobre esto y su silencio implica que tú tienes que averiguarlo por ti mismo. Usa una definición negativa para que la mente no la convierta en algo que se deba a creer que es un logro sobrehumano, una meta que es imposible de alcanzar. A pesar de esta precaución, la mayoría de los budistas aún cree que la iluminación es para el Buda, no para ellos. Al menos no en esta vida. Ahora, ¿a qué me refiero con la palabra ser? El ser es la única vida, eterna, siempre presente, más allá de las miles de formas de vida que están sujetas al nacimiento y a la muerte. Sin embargo, el ser no solo está más allá, sino también profundamente dentro de cada forma como esencia, más íntimamente invisible e indestructible. Esto significa que es accesible para ti ahora como tu propio ser más profundo, tu verdadera naturaleza. Pero no busques captarlo con la mente, no trates de entenderlo. Puedes conocerlo solo cuando la mente está inmóvil,
Cuando estás presente, cuando tu atención está completa e intensamente en el ahora, es ahí cuando se puede sentir el ser, pero nunca puede ser entendido mentalmente. Recuperar la conciencia del ser y permanecer en ese estado de sentimiento y realización es la iluminación. Pero cuando hablamos del ser, ¿hablamos de Dios? La palabra Dios se ha vuelto vacía de significado a través de miles de años de mal uso. Yo la uso a veces, pero lo hago poco. Por mal uso entiendo que las personas que nunca han tenido ni un atisbo del reino de lo sagrado, de la infinita vastedad que hay detrás de esta palabra, la usan con gran convicción como si supieran de qué están hablando, o argumentan contra él como si supieran qué es lo que están negando. Ese mal uso da lugar a creencias y afirmaciones absurdas y a engaños del ego tales como mi o nuestro Dios es el único Dios verdadero y tu Dios o su Dios es falso. O la famosa afirmación de Nietzsche, Dios ha muerto. La palabra se ha convertido en un concepto cerrado. En el momento en que se pronuncia se crea una imagen mental, quizá ya la de un anciano con barba blanca, pero sí una representación mental de alguien o algo externo a uno, y casi inevitablemente algo o alguien masculino. Ni Dios, ni ser, ni ninguna otra palabra pueden definir o explicar la inefable realidad que hay detrás de ellas. Así que la única cuestión importante es si la palabra es una ayuda o un obstáculo para permitirte experimentar aquello que señala. ¿Señala más allá de sí misma, hacia esa realidad trascendental, o tiende demasiado fácilmente a volverse solamente una idea de tu cabeza en la que crees un ídolo mental? La palabra ser no explica nada, pero tampoco lo hace la palabra Dios. Sin embargo, la palabra ser tiene la ventaja de que es un concepto abierto. No reduce lo infinito invisible a una entidad finita. Es imposible formarse una imagen mental de ello. Nadie puede reclamar la posesión exclusiva del ser. Es tu propia esencia y es inmediatamente accesible para ti como la sensación de tu propia presencia, la comprensión de yo soy, que es anteriormente a yo soy esto o yo soy aquello. Así que hay solamente un pequeño paso de la palabra ser a la experiencia del ser, pero ¿cuál es el mayor obstáculo para experimentar esta realidad? La identificación con tu mente que hace el pensamiento se vuelva compulsivo. No ser capaz de dejar de pensar es una calamidad terrible, pero no nos damos cuenta de ello, así que se considera normal. Este ruido mental incesante nos impide encontrar ese reino de quietud interior que es inseparable del ser. También crea un falso ser hecho por la mente que arroja una sombra de temor y de sufrimiento. El filósofo Descartes creía que había encontrado la verdad fundamental cuando hizo su famosa aseveración, pienso y luego existo. De hecho, había dado expresión al error básico, equiparar pensar con ser e identidad con pensamiento. El pensador compulsivo, lo que quiere decir casi todo el mundo, vive en un estado de separación aparente, en un mundo enfermizamente complejo de problemas y conflictos continuos, un mundo que refleja la creciente fragmentación de la mente. La iluminación es un estado de totalidad de estar en unión y por lo tanto en paz, en unión con la vida en su aspecto manifestado, el mundo, así como un ser más profundo y con la vida no manifestada en una unión con el ser. La iluminación no solo es el fin del sufrimiento y del conflicto continuo interior y exterior, sino también el fin de la temible esclavitud del pensamiento incesante. ¡Qué increíble liberación! La identificación con tu mente crea una pantalla opaca de conceptos, etiquetas, imágenes, palabras, juicios y definiciones que bloquea toda relación verdadera. Se interpone entre tú y tu propio yo, entre tú y tu prójimo, entre tú y la naturaleza, entre tú y Dios. Es esta pantalla de pensamiento la que crea la ilusión de la separación, la ilusión de que existes tú y un otro totalmente separado. Entonces, olvidas el hecho esencial de que, bajo el nivel de las apariencias físicas y de las formas separadas, eres uno con todo lo que es. Con olvidar, quiero decir que ya no puedes sentir esta unidad como una realidad autoevidente. Lo que quiero decir es que puede que creas que es verdad, pero tú ya lo sabes. Una creencia puede ser consoladora, sin embargo, solo a través de tu propia experiencia se vuelve liberadora. Pensar se ha vuelto una enfermedad.
La enfermedad ocurre cuando las cosas se desequilibran. Por ejemplo, no hay nada malo en que las células se multipliquen y dividan en el cuerpo, pero cuando este proceso continúa sin tener consideración el organismo actual total, las células proliferan y tenemos una enfermedad. Nota, la mente es un instrumento magnífico si se usa correctamente. Sin embargo, utilizada en forma inadecuada se vuelve muy destructiva. Para decirlo en forma más exacta, no es tanto que tú la utilices inadecuadamente, generalmente tú no la utilizas en absoluto. Ella, la mente, te utiliza a ti. Esa es la enfermedad. Creer que eres tú tu mente. Ese es el engaño. El instrumento se ha apoderado de ti. Podrías no estar del todo de acuerdo a lo que afirmo y pensar que, a pesar de tener muchos pensamientos inútiles, como le sucede a la mayoría de las personas, aún puedes escoger usar tu mente para lograr cosas todo el tiempo. Pero ten en cuenta esto. Solo porque puedes resolver un crucigrama o construir una bomba atómica no quiere decir que uses tu mente. Así como a los perros les encanta roer huesos, a la mente le encanta hincarle el diente a los problemas. Por eso hace crucigramas y por eso construye bombas atómicas. Tú no tienes intereses en ninguna de estas dos cosas. Piensa en esto. ¿Puedes acaso liberarte de tu mente a voluntad? ¿Has encontrado el botón de apagar? Y esta es la clave. Como le pasa a la mayoría de las personas, no podrías ser capaz de dejar de pensar completamente, ni siquiera por un solo instante. Lo que esto quiere decir es que la mente te está usando. Estás identificado inconscientemente con ella, de forma que ni siquiera sabes que eres su esclavo. Es casi como si estuvieras poseído sin saberlo y, por lo tanto, tomas a la entidad que te posee como si fueras tú mismo. El comienzo de la libertad es la comprensión de que no eres la entidad que te posee, el que piensa. Saber eso te permite observar a esa entidad. En el momento en que empiezas a observar al que piensa, se activa un nivel más alto de conciencia. Y es entonces que comienzas a darte cuenta de que hay un vasto reino de inteligencia más allá del pensamiento, que el pensamiento es solo un minúsculo aspecto de esa inteligencia. Y también te das cuenta de que todo lo que importa verdaderamente, la belleza, el amor, la creatividad, la alegría, la paz interior, surgen de un lugar más allá de la mente. Es ahí cuando comienzas a despertar. Pero, ¿a qué me refiero exactamente con observar al que piensa? Cuando alguien va al médico y dice, oigo una voz en mi cabeza, probablemente te remitirán a un psiquiatra. El hecho es que de forma muy similar, prácticamente todo el mundo oye una voz o varias voces en su cabeza todo el tiempo. Los procesos involuntarios de pensamiento que no sabes que puedes detener, los monólogos o diálogos continuos. Probablemente te has cruzado en la calle con los llamados locos que hablan o murmuran para sí mismos incesantemente. Bueno, esto no es muy diferente de lo que tú y otras personas normales hacen, excepto por el hecho de que no lo haces en voz alta. La voz comenta, especula, juzga, compara, se queja, acepta, rechaza y así sucesivamente. La voz no es necesariamente relevante para la situación en la que te encuentras en este momento. Puedes estar revisando el pasado reciente o lejano, o ensayando o imaginando posibles situaciones futuras. En este caso, frecuentemente imaginas resultados negativos o problemas. Este proceso se llama preocuparse. A veces esta pista de sonido, esa voz va acompañada por imágenes visuales o películas mentales. Incluso si la voz es relevante para la situación del momento, la interpretarás de acuerdo con el pasado. Esto se debe a que la voz pertenece a una mente condicionada, que es el resultado de toda tu historia pasada, así como del escenario mental de la cultura colectiva que has heredado. De esa forma ves y juzgas el presente con los ojos del pasado y obtienes una visión de él totalmente distorsionada. No es raro que esa voz sea el peor enemigo de la persona. Muchos viven con un torturador en la cabeza que continuamente los ataca, los castiga y les drena la energía vital. Esto causa sufrimiento e infelicidad, así como enfermedad. La buena noticia es que puedes liberarte de tu mente. Esa es la única liberación verdadera. Tú puedes dar el primer paso ahora mismo. Empieza por oír la voz de tu cabeza tan a menudo como puedas. Presta especial atención a cualquier patrón de pensamiento repetitivo. Esos viejos discos que han sonado en tu cabeza quizás durante años. Eso es lo que llamo observar al que piensa, que es otra forma de decir, escucha la voz de tu cabeza, permanece allí como si fueses un testigo.
Cuando escuches esta voz, hazlo imparcialmente, es decir, no juzgues. No juzgues o condenes lo que oyes, porque hacerlo significaría que la misma voz se ha vuelto a entrar por la puerta trasera. Pronto empezarás a darte cuenta de esto. Está la voz y estoy yo escuchándola, observándola. Esta comprensión del yo soy, esta sensación de propia presencia, no es un pensamiento, surge de más allá de la mente. Así pues, cuando escuchas un pensamiento, eres consciente no solo del pensamiento, sino de ti mismo como testigo de él. Ha aparecido una nueva dimensión de conciencia. Mientras oyes el pensamiento, sientes una presencia consciente, tu ser más profundo, más allá o debajo del pensamiento, como quien dice, el pensamiento entonces pierde su poder sobre ti y rápidamente se calma porque ya no le das energía a la mente por medio de la identificación con ella. Este es el comienzo del fin del pensamiento involuntario y compulsivo. Cuando un pensamiento pierde fuerza, experimentas una discontinuidad en la corriente mental, una brecha de no mente. Al principio las brechas serán cortas, unos segundos tal vez, pero gradualmente se harán más largas. Cuando ocurren esas rupturas, experimentas cierta quietud y paz dentro de ti. Es el comienzo de tu estado natural de percepción de la unidad del ser que generalmente está oscurecida por la mente. La práctica, la sensación de quietud y paz se hará más profunda. De hecho, esta profundidad no tiene fin. También sentirás una sutil emanación de gozo que surge de lo profundo de tu interior, el gozo del ser. No se trata de un estado de trance en absoluto. Aquí no hay pérdida de conciencia, es todo lo contrario. Si el precio de la paz fuera una disminución de tu conciencia y el precio de la quietud una falta de vitalidad y estado de alerta, no valdría la pena tenerlas. En este caso de unión interior, estás mucho más alerta, más despierto que en el estado de identificación con la mente. Estás completamente presente. También aumenta la frecuencia de vibraciones del campo de energía que da vida al cuerpo físico. Según profundiza este reino de la no mente, como es llamado a veces Oriente, tú creas un estado de conciencia pura. En ese estado, sientes tu propia presencia con tal intensidad y gozo que todo el pensamiento, todas las emociones, tu cuerpo físico, así como el mundo exterior, se vuelven relativamente insignificantes en comparación con ello. Y sin embargo, no es un estado egoísta, sino un estado sin ego. Te lleva más allá de lo que antes considerabas tu propio ser. Y como dije antes, esta presencia es esencialmente tú, y al mismo tiempo inconcebiblemente mayor que tú. Lo que trato de expresar aquí puede sonar paradójico o incluso contradictorio, pero no puedo expresarlo de otra manera. En lugar de observar al que piensa, puedes crear también una brecha en la corriente de la mente, simplemente dirigiendo el foco de tu atención hacia el ahora. Vuélvete intensamente consciente del momento presente. Esto es algo profundamente satisfactorio. De esa forma apartas la conciencia de la actividad de la mente y creas una brecha de no mente en la que estás muy alerta y consciente, pero no pensando. Esa es la esencia de la meditación. En tu vida diaria puedes practicar esto tomando actividad rutinaria que normalmente es solo un medio para un fin y prestarle tu más completa atención, de modo que se convierta en un fin en sí misma. Por ejemplo, cada vez que subas y bajes las escaleras de tu casa o en tu lugar de trabajo, pon mucha atención a cada paso, a cada movimiento, incluso a tu respiración. Permanece totalmente presente. O cuando te laves las manos, presta atención a todas las percepciones sensoriales asociadas con la actividad, el sonido y el tacto del agua, el movimiento de tus manos, el aroma del jabón, y así continuamente. O cuando subas a tu automóvil, después de cerrar la puerta, haz una pausa de unos segundos y observa el flujo de tu respiración. Hazte consciente de una sensación de presencia silenciosa pero poderosa. Hay cierto criterio por el que puedes medir tu éxito en esta práctica, el grado de paz que sientes interiormente. Así pues, el único paso vital en tu camino hacia la iluminación es este. Aprende a dejar de identificarte con tu mente. Cada vez que creas una brecha en el fluir de la mente, la luz de tu conciencia se vuelve más fuerte. Un día puede que te sorprendas a ti mismo sonriendo a la voz de tu cabeza como sonreirías ante las travesuras de un niño. Esto significa que ya no te tomas tan en serio el contenido de tu mente, puesto que el sentido de ti mismo no depende de ella. Pero, ¿acaso para sobrevivir en este mundo no es esencial el pensamiento? Tu mente es un instrumento, una herramienta.
Está ahí para utilizarla en una tarea específica y cuando termina la tarea hay que dejarla de lado. Como se usa ahora, yo diría que el 80 o 90% del pensamiento de la mayoría de las personas es no solo repetitivo e inútil, sino que por su naturaleza disfuncional y a menudo negativa, gran parte de él es también perjudicial. Observa tu mente y descubrirás que esto es verdad. Ella causa una pérdida grave de energía vital. Este tipo de pensamiento compulsivo es una realidad, una adicción. ¿Qué es lo que caracteriza a una adicción? Simplemente esto. Tú ya no sientes que puedes elegir detenerte. Parece más fuerte que tú. También te da una sensación falsa de placer, placer que invariablemente se convierte en dolor. Pero, ¿por qué habríamos de ser adictos al pensamiento? La respuesta es porque estás identificado con él, lo que significa que derivas tu sentido de ti mismo del contenido y la actividad de tu mente. Porque crees que si dejas de pensar dejarías de ser. Según creces, formas una imagen mental de quién eres, basada en tu condicionamiento personal y cultural. Podemos llamar a este ser fantasmal el ego. Consiste en actividad mental, y solo se puede mantener activo por medio del pensamiento constante. El término ego significa diferentes cosas para diferentes personas, pero cuando lo uso aquí significa falso ser, creado por la identificación con la mente. Para el ego, el momento presente casi no existe. Lo único que el ego considera importante es el pasado y el futuro. Esta inversión total de la verdad es la causante de que tu modalidad ego, la mente, sea tan disfuncional. El ego está siempre preocupado de mantener el pasado vivo porque sin él, ¿quién serías? Se proyecta constantemente hacia el futuro para asegurar su supervivencia y para buscar algún tipo de alivio o de realización en él. El ego dice, un día cuando esto, aquello o lo de más allá ocurra, voy a sentirme bien feliz, en paz. Incluso cuando el ego parece estar ocupado con el presente, no es el presente lo que ve, lo percibe en forma completamente errónea porque lo observa con los ojos del pasado, o reduce el presente a un medio para lograr un fin que siempre está en el futuro proyectado por la mente. Observa tu mente y verás que así es como funciona. El momento presente tiene la clave de la liberación, pero tú no puedes encontrar el momento presente mientras sea tu mente. Podrías pensar, no quiero perder mi capacidad de análisis y discriminación. No me molestaría aprender a pensar más claramente en forma más concentrada, pero no quiero perder mi mente. El don del pensamiento es lo más precioso que tenemos. Sin él seríamos solamente otra especie animal. Pero ten esto en cuenta. El predominio de la mente no es más que una etapa en la evolución de la conciencia. Necesitamos pasar urgentemente a la próxima etapa. Si no, seremos destruidos por la mente que se ha convertido en un monstruo. Pensamiento y conciencia no son sinónimos. El pensamiento solo es un pequeño aspecto de la conciencia. El pensamiento puede existir sin la conciencia, pero la conciencia no necesita el pensamiento. La iluminación significa levantarse por encima del pensamiento. No caer a un nivel inferior del pensamiento, el nivel de un animal o una planta. En el estado iluminado todavía usas tu mente pensante cuando la necesitas, pero en una forma mucho más enfocada y efectiva que antes. La usas sobre todo con fines prácticos, pero está libre del diálogo interno involuntario y hay una quietud interior. Cuando usas la mente y particularmente cuando se necesita una solución creativa, oscilas unos cuantos minutos entre el pensamiento y la quietud, entre la mente y la no mente. La no mente es conciencia sin pensamiento. Solo de esta forma es posible pensar creativamente, porque solo de esta forma el pensamiento tiene poder real. El pensamiento solo, cuando no está conectado con el reino mucho más vasto de la conciencia, se vuelve estéril rápidamente, insensato, destructivo. Ataca y defiende contra otras mentes, recoge, alimenta y analiza información. Eso es en lo que es buena, pero no es creativa en absoluto. Todos los artistas verdaderos, lo sepan o no, crean desde un lugar de no mente, de quietud interior. La mente entonces da forma a la visión o impulso creativo. Incluso los grandes científicos han dicho que sus mayores logros creativos llegaron en momento de quietud mental. El sorprendente resultado de una encuesta nacional entre los matemáticos más eminentes de Norteamérica, incluido Einstein, para conocer sus métodos de trabajo fue que el pensamiento juega solo un papel subordinado en la breve y decisiva fase del acto creativo en sí mismo.
Así pues, yo diría que la sencilla razón por la que la mayoría de los científicos no son creativos no es porque no saben pensar, sino porque no saben cómo dejar de pensar. No fue por medio de la mente, del pensamiento, cómo el milagro de la vida sobre la Tierra o el de tu propio cuerpo fueron creados y se sostienen. Hay claramente una inteligencia trabajando que es mucho más grande que la mente. ¿Cómo puede una simple célula humana que mide 1/1000 de pulgada contener instrucciones en su ADN que llenarían 1000 libros de 600 páginas? Cuanto más aprendemos sobre el funcionamiento del cuerpo, más descubrimos cuán vasta es la inteligencia que funciona en él y que poco conocemos. Cuando la mente se vuelve a conectar con esto, se vuelve una herramienta sumamente maravillosa. Entonces le sirve algo más grande que ella misma. Ahora, ¿cómo entran en juego las emociones? La mente en la forma que uso la palabra no es solamente el pensamiento. Incluye sus emociones así como todos los patrones de reacción inconscientes de tipo mental emocional. La emoción surge en el punto en que se encuentran la mente y el cuerpo. Es la reacción del cuerpo a tu mente, o podríamos decir un reflejo de tu mente en el cuerpo. Por ejemplo, un pensamiento de ataque o un pensamiento hostil creará un aumento de energía en el cuerpo al que llamamos cólera. El cuerpo se alista para luchar. El pensamiento de que está siendo amenazado física o psicológicamente hace que el cuerpo se contraiga, y ese es el aspecto físico de lo que llamamos miedo. La investigación ha mostrado que las emociones fuertes incluso producen cambios en la bioquímica del cuerpo. Estos cambios bioquímicos representan el aspecto físico o material de la emoción. Por supuesto, tú no eres consciente habitualmente de todos tus patrones de pensamiento, y a menudo solo observando tus emociones puedes hacerlos conscientes. Cuanto más identificado estés con tu pensamiento, tus gustos y tus odios, tus juicios e interpretaciones, es decir, cuanto menos presente estés como la conciencia que observa, más fuerte será la carga emocional, seas consciente de ello o no. Si no puedes sentir tus emociones, si estás desconectado de ellas, eventualmente las experimentarás en un nivel puramente físico, como un problema o síntoma físico. Se ha escrito mucho sobre esto en los últimos años, así que no necesitamos entrar en ello aquí. Un patrón emocional inconsciente puede incluso manifestarse como un evento externo, que aparentemente te sucederá a ti. Por ejemplo, he observado que la gente lleva dentro mucha ira, sin ser consciente de ella y sin expresarla. Tiene más posibilidad de ser atacada verbal o incluso físicamente por otras personas iracundas y a menudo sin razón aparente. Hay una fuerte emanación de ira que ciertas personas reciben subliminalmente y que dispara su propia ira latente. Si tienes dificultad para sentir tus emociones, empieza por concentrar tu atención en el campo de energía interior de tu cuerpo. Siente tu cuerpo desde adentro. Esto también te pondrá en contacto con tus emociones. Aparentemente puede haber ocasiones en que hay un conflicto entre ambos, mente y cuerpo. La mente dice no, mientras la emoción dice sí. O al contrario, si quieres conocer realmente tu mente, el cuerpo le dará siempre un reflejo verdadero. Así que observa la emoción, o más bien siéntela en tu cuerpo. Si hay un conflicto aparente entre ellos, el pensamiento será la mentira. La emoción será la verdad. No la verdad última sobre quién eres, pero sí la verdad relativa de tu estado mental en ese momento. El conflicto entre los pensamientos superficiales y los procesos mentales inconscientes es ciertamente común. Puede que ni siquiera seas capaz de traer a la conciencia en forma de pensamiento tu actividad mental inconsciente, pero esta siempre se reflejará en el cuerpo como una emoción, y de esto sí puedes ser consciente. Observar una emoción de este modo es básicamente lo mismo que escuchar u observar un pensamiento, como describí anteriormente. La única diferencia es que mientras un pensamiento está en tu mente, una emoción tiene un fuerte componente físico, por lo tanto se siente primariamente en el cuerpo. Entonces, puedes permitir que la emoción esté allí sin ser controlado por ella. Ya no eres la emoción, eres el observador, la presencia que observa. Si practicas esto, todo lo que es inconsciente en ti saldrá a la luz de la conciencia. Es por eso que observar nuestras emociones es tan importante como observar nuestros pensamientos. Convierte en un hábito preguntarte a ti mismo, ¿qué pasa dentro de mí en este momento? Esta pregunta te orientará a la dirección correcta, pero no analices, simplemente observa. Enfoca tu atención en el interior. Siente la energía de la emoción. Si no hay emoción presente, lleva tu atención más profundamente al campo de energía interior de tu cuerpo. Es la puerta de entrada al ser.
Una emoción habitualmente representa un patrón de pensamiento amplificado y energizado, y puesto que a menudo es una carga energética excesiva, no es fácil inicialmente permanecer presente lo necesario para poder observarlo. Quiere apoderarse de ti y generalmente lo logra, a menos que haya suficiente presencia en ti. Si eres empujado a la identificación inconsciente con la emoción por falta de presencia, lo que es normal, la emoción temporalmente se convierte en tú. A menudo se crea un círculo vicioso entre tu pensamiento y la emoción. Se alimentan recíprocamente. El patrón de pensamiento crea un reflejo magnificado de sí mismo en forma de emoción, y la frecuencia vibratoria de la emoción continúa alimentando el patrón de pensamiento original. Al permanecer mentalmente en la situación, evento o persona que percibimos como causa de la emoción, el pensamiento le brinda energía a la emoción, que a su vez energiza el patrón de pensamiento y así sucesivamente. Básicamente, todas las emociones son modificaciones de una emoción primordial, indiferenciada, que tiene su origen en la pérdida de conciencia de quién eres tú más allá del nombre y de la forma. Por su naturaleza indiferenciada, es difícil encontrar un nombre que describa precisamente esta emoción. Miedo se aproxima, pero además de una sensación continua de amenaza, también incluye un profundo sentido de abandono y falta de plenitud. Puede ser mejor usar un término que es indiferenciado al igual que esta emoción básica y llamarla simplemente sufrimiento. Una de las principales tareas de la mente es combatir o suprimir este sufrimiento emocional, lo cual es una de las razones para su incesante actividad, pero todo lo que puede lograr es ocultarlo temporalmente. De hecho, cuanto más se esfuerza la mente por librarse del sufrimiento, mayor es este. La mente nunca puede encontrar la solución, ni puede permitirse dejar que tú la encuentres, porque ella misma es una parte intrínseca del problema. Imagina un jefe de policía tratando de encontrar a un pirómano cuando el pirómano es el jefe de la policía. Nunca te librarás de este sufrimiento hasta que dejes de derivar tu sentido de ti mismo de la identificación con la mente, es decir, con el ego. Entonces la mente es derrocada de su lugar de poder, y el ser se revela como tu verdadera naturaleza. Y sé que te preguntarás, ¿y las emociones positivas como el amor y la alegría? Estas emociones son inseparables de tu estado natural de conexión interior con el ser. Los destellos de amor y alegría, o los momentos breves de profunda paz, son posibles siempre que hay una brecha en la corriente del pensamiento. Para la mayor parte de las personas, tales brechas ocurren raramente solo por accidente, y en momentos en que la mente se queda sin palabras, a veces disparada por la belleza extraordinaria, por un esfuerzo físico extremado o incluso por un gran peligro, súbitamente hay quietud interior. Y en esta quietud hay una sutil pero intensa alegría, hay amor, hay paz. Habitualmente estos momentos se viven muy brevemente, puesto que la mente vuelve a tomar rápidamente su actividad ruidosa que llamamos pensamiento. El amor, la alegría y la paz no pueden florecer hasta que te hayas liberado del dominio de la mente. Pero no son lo que yo llamaría emociones, reposan más allá de las emociones, en un nivel mucho más profundo. Así que tienes que hacerte completamente consciente de tus emociones y ser capaz de sentirlas antes de poder sentir lo que hay más allá de ellas. Emoción significa literalmente perturbación. La palabra viene del latín emovere, que significa perturbar. El amor, la alegría y la paz son estados profundos del ser, o más bien tres aspectos del estado de conexión interior con el ser. Como tales, no tienen contrarios. Esto se debe a que surgen más allá de la mente. Las emociones, por otra parte, al ser parte de la mente dualista, están sujetas al juego de contrarios. Esto significa sencillamente que no puedes tener bien sin mal. Así pues, en la condición no iluminada, identificada con la mente, lo que a veces se llama erróneamente alegría es el breve placer habitual del ciclo continuamente alternante del sufrimiento y placer. El placer se deriva siempre de algo que está fuera de ti, mientras que la alegría surge de dentro. Lo mismo que te brinda placer hoy, puede brindarte dolor mañana, o puede abandonarte, así que tu ausencia te traerá dolor. Y lo que a menudo se llama amor puede ser placentero y estimulante por un tiempo, pero es un asidero adictivo, una condición extremadamente menesterosa que puede convertirse en su contraria en un instante. Muchas relaciones amorosas después de pasada la euforia inicial, de hecho oscilan entre el amor y el odio, la atracción y el ataque. El verdadero amor no conlleva sufrimiento. ¿Cómo podría?
no se convierte súbitamente en odio, ni la verdadera alegría se convierte en dolor. Como dije, incluso antes de que estés iluminado, antes de liberarte de tu mente, puedes tener destellos de verdadera alegría, verdadero amor o una profunda paz interior. Tranquilos, pero vibrantemente vivos. Estos son aspectos de tu verdadera naturaleza, que está habitualmente oscurecida por la mente. Incluso en una relación adictiva normal, puede haber momentos en los que la presencia de algo más genuino, algo incorruptible puede sentirse, pero serán solo atisbos, que se ocultarán pronto por la interferencia de la mente. Entonces, puede parecer que tuviste algo muy precioso y lo perdiste, o tu mente puede convencerte de que en todo caso todo fue una ilusión. La verdad es que no fue una ilusión, y no puedes perderlo. Es parte de tu estado natural, que puede ser oscurecido pero nunca destruido por la mente. Incluso cuando el cielo está cubierto de nubes densas, el sol no ha desaparecido. Se encuentra todavía allá, al otro lado de las nubes. El Buda dice que el dolor o sufrimiento surge por el deseo, y que para liberarnos del sufrimiento tenemos que cortar los lazos del deseo. Todos los deseos son expresiones de la mente que busca la salvación o la realización en las cosas externas, y el futuro como sustituto de la alegría del ser. Mientras yo sea mi mente, soy esos deseos, esas necesidades, carencias, apegos y aversiones, y fuera de ellos no hay yo excepto como una mera posibilidad, un potencial no logrado, una semilla que todavía no ha brotado. En ese caso, incluso mi deseo de ser libre o iluminado es solo otro anhelo de realización o plenitud en el futuro. Así que no busques llegar a ser libre del deseo o lograr la iluminación. Vuélvete presente, permanece allí como observador de la mente. En lugar de citar al Buda, sé el Buda, sé el despierto, que es lo que la palabra Buda significa. Los seres humanos han estado en las garras del sufrimiento durante millones de años. Desde que cayeron del estado de gracia, entraron en el reino del tiempo y la mente y perdieron la conciencia del ser. En ese punto, empezaron a percibirse a sí mismos como fragmentos sin significado en un universo ajeno, separados de la fuente y de los demás. El sufrimiento es inevitable mientras estés identificado con tu mente, es decir, mientras estés inconsciente espiritualmente hablando. Hablo aquí principalmente del sufrimiento emocional, que es también la causa principal del sufrimiento físico y de las enfermedades físicas. El resentimiento, el odio, la autocompasión, la culpa, la ira, la depresión, los celos y así sucesivamente, incluso la más leve irritación, son todas formas del sufrimiento. Y todo el placer o elevación emocional contiene en sí mismo la semilla del dolor, su contrario inseparable que se manifestará con el tiempo. Cualquiera que haya tomado drogas para sentirse bien sabrá que la animación eventualmente se convierte en depresión, que el placer se transforma en alguna forma de dolor. Muchas personas saben también por experiencia propia cuán fácil y rápidamente una relación íntima puede pasar de ser una fuente de placer a ser una fuente de dolor. Vistos desde una perspectiva más alta, los polos positivo y negativo son caras de la misma moneda. Ambos son partes del sufrimiento subyacente que es inseparable del estado de conciencia egotista de identificación con la mente. Así que siempre ten esto presente. Hay dos niveles de sufrimiento: el sufrimiento que creas ahora y el sufrimiento del pasado que vive todavía en tu mente y tu cuerpo. Y es nuestro deber espiritual el aprender a dejar de crear sufrimiento en el presente y finalmente disolver el sufrimiento del pasado. Si te interesa saber más sobre este tema, te recomiendo el siguiente video disponible en este canal. Búscalo así: Domina el ego y el sobrepensamiento, por Eckhart Tolle en español. Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.